Muy buenas noches para todos, un saludo muy cordial para todos nuestros televidentes. No me canso de decirlo, gracias a ustedes, Su Médico en Casa y Su Caso en Casa son programas que ayudan a fortalecer el tema del servicio a la comunidad desde el ámbito de la medicina y desde el ámbito jurídico. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, periodista y abogado. El tema de hoy es también muy importante, como todos los que tratamos de lunes a viernes. ¿Se han preguntado ustedes cuando hacen la declaración de renta si tienen saldo a favor, si ese saldo a favor se puede reclamar? Porque hay un profundo respeto por la DIAN y a veces uno piensa, tengo un saldo a favor, le dice a uno el contador y uno dice, no, dejemos ese saldo ahí quieto, que eso me puede servir o posiblemente me pueden adelantar tal vez una investigación después la DIAN. Esos son grandes de los mitos y temores que existen por parte de los contribuyentes y las personas naturales, obviamente, que declaran renta. Por eso, hoy tenemos a un invitado especial quien nos va a ayudar a resolver estas inquietudes. Y pues durante el programa vamos a estar hablando sobre tips, detalles importantes a tener en cuenta sobre esos posibles saldos que nos pueden devolver cuando declaramos renta. Se trata del doctor Wilmar Alfredo Campo Balbín, contador público, magíster en tributación, especialista en revisoría fiscal y gestión tributaria, docente universitario. Muy buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Doctor Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, también un placer estar acá de nuevo. Vamos a tratar de hablar muy sencillo, en lenguaje muy sencillo para nuestros televidentes. Sé que hay abogados que son muy rigurosos y contadores con los temas técnicos, pero la idea es que todos puedan entender el lenguaje muy claro sobre esto de la declaración de renta. Hace pocos días terminó ya el periodo de declaración de renta, los términos, y las inquietudes es quiénes tienen saldos a favor, quiénes pueden reclamar esos saldos a la DIAN. Empecemos por ese lado, doctor. Claro que sí, Juan Carlos. Hay que primero señalar que una vez culminado, como tú lo decías, el proceso de presentación de las declaraciones de renta ahorita el 19 de octubre, entonces surge la inquietud con esos saldos a favor. Hay que tener en cuenta que en el año anterior fue el último donde se aplicó el IMAN y el IMAS. Y entonces, normalmente las personas naturales que tienen un saldo a favor en su declaración tienen la opción de solicitar en devolución ese saldo a favor o pueden tener la opción también de llevarlo al periodo siguiente fiscal. Es decir, ¿Y qué significa IMAN y IMAS? El IMAN y el IMAS era el sistema especial de determinación de la renta que había traído consigo la ley 1607 del año 2012, que entró en vigencia a partir del 2013, pero que con ocasión de la ley 18 y 19 del año 2016 precisamente se derogó. Entonces, las declaraciones de renta, como se presentan año vencido, los que declaramos ahorita en el 2016 fue el último año en que tuvimos la oportunidad de declarar bajo ese sistema especial. Lo digo porque es muy importante, de acuerdo a que si las personas declararon, por ejemplo, como empleados dentro del IMAS, pues el término para que logren la firmeza de la declaración son 6 meses y ese mismo término es el que tienen para solicitar ese saldo a favor, y si están dentro de la condición normal de empleados, entonces ya el periodo para reclamar ese saldo a favor ya serán 2 años. Entonces no son 6 meses como en el IMAS, sino 2 años como es el caso de los que están dentro del sistema ordinario de depuración de la renta. Vamos a atender a un televidente, pero no me deje olvidar, doctor, sobre si es el contador quien debe decirle a uno cuáles son esas dos características para hacer esa posible reclamación, porque el tiempo es importante en esos dos escenarios. Claro. Vamos con Juan Pérez desde Pilarica, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su inquietud? Gracias, una preguntita para el doctor Balbín. Claro que sí. Si yo en el año anterior no tenía que presentar declaración de renta y tenía un saldo a favor, en el año siguiente, cuando yo tenga que nuevamente volver a presentar declaración de renta, puedo recuperar ese saldo que no reclamé del año anterior. A ver, doctor Balbín, ¿será que el año anterior él no declaró porque no era necesario y tiene un saldo a favor? ¿Cómo puede Pero tuvo que haber declarado, Juan. Claro. Si usted... No, pero, o sea, sí, el año anterior no me tocaba declarar, pero en el anterior sí me generó un saldo a favor por unas ventas. Por eso, pero no puedes decir que se generó un saldo a favor si no preexiste la declaración. Tiene que ser necesariamente consecuencia del saldo a favor de haber presentado la declaración. Si no fue declarante. Exactamente, porque las personas naturales, el impuesto definitivo de ellas, de los no declarantes, es la retención en la fuente. Pero tú no puedes decir, mira, me hicieron retención en la fuente, entonces voy a ir a reclamarla. No, tuviste que haber declarado. De hecho, hay que precisar, y valga la pregunta de don Juan, porque en la ley 1607 del año 2012 se permitió a partir de ahí que quienes no tenían la obligación de declarar, pero tenían retenciones a favor que le habían practicado, tenían la opción
de que presentaran esa declaración de renta y después posteriormente reclamar el saldo a favor. Revisaron si había de pronto un escenario positivo para hacer esa declaración previendo que había un saldo a favor que más adelante lo podría utilizar. Más adelante lo iba a reclamar. No es que yo fui objeto de retención en la fuente, entonces voy a ir a reclamar esa retención. No, tengo que presentar la declaración. Es un presupuesto básico esencial previo al surgimiento de la solicitud del derecho que tiene a solicitar el saldo a favor. Doctor, nosotros nos quedamos inquietos hace algunos segundos cuando usted habló del IMAN y el IMAS, hablaba de 6 meses en unos casos, de 2 años en otros casos, para pedir esa devolución. ¿Devolución de saldo se puede decir así? Sí, solicitar el saldo a favor en la declaración de renta, sí. Si yo fui declarante, por ejemplo, por el año 2016 por el sistema ordinario, porque fui un empleado, entonces obtuve un saldo a favor, yo tengo la opción de solicitarlo en devolución. Tengo la opción también de imputarlo en el periodo fiscal siguiente, es decir, en el año 2017, que voy a presentar en el 2018. Correcto. Pero si yo quiero solicitar la devolución de saldo a favor y estoy en el sistema ordinario, pues tendré 2 años para hacer esa gestión. Pero si yo declaré por el IMAS, como digamos por la condición, porque cumplía los requisitos, entonces la ley 1607 dispuso que en ese caso los saldos a favor por el IMAS, pues esas declaraciones tenían una firmeza especial. Y esa firmeza especial era el mismo término que tenía para solicitar la devolución. De pronto una norma que quedó allí compleja en un artículo del Estatuto Tributario del 689-1 que hacía alusión a un beneficio de auditoría, pero al quedar incorporado allí pues sigue vigente. Bueno, ahora hay 2 fenómenos, la firmeza y el término para solicitar la devolución. Normalmente eran 2 años en que coincidían la firmeza y el término para solicitar la devolución. Con la reforma tributaria del año anterior, la firmeza de las declaraciones ya pasa de 2 a 3 años, pero sin embargo el contribuyente solamente tiene 2 años para hacer la solicitud de devolución del saldo a favor. Vamos entonces con Ana María de Bogotá. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su inquietud para el doctor Balbín sobre esos saldos a favor que probablemente el declarante puede tener y reclamar a la DIAN? Gracias, buenas noches. Buenas noches. Felicitaciones por su excelente programa y mi pregunta es relacionada con, yo también tengo un saldo a favor del año 2015 que son 15 millones por retiro de mi empresa. Y pues la contadora me ha dicho que lo va a hacer y no sé, ya han pasado del 15 al 17 ya 2 años, no sé. Yo escucho que el doctor dice que se ha prolongado de 2 años a más, pero no sé qué debo hacer para poder solicitar el reembolso de ese dinero. ¿Qué pasaría en ese periodo, doctor? Ana María, le pregunto, ¿usted imputó o llevó ese saldo a favor del 2015 en la declaración del año siguiente o no? No fue necesario, porque ya el siguiente año quedé pensionada y no fue necesario. Entonces sigue ahí ese saldo. Fíjese usted que debió haber presentado esa declaración del año 2015 en el año 2016. Sí. Y si la presentó a tiempo, entonces cuente los 2 años a partir del vencimiento del plazo para declarar, se le estarían cumpliendo el próximo año. O sea que usted tendría hasta, digamos, si fue agosto del 2016 que presentó, tendría hasta agosto del 2018 para hacer la solicitud de devolución, pero tenga cuidado con algo, que unas veces se hace la solicitud, pero por alguna razón se inadmite. Entonces, si no cumple los requisitos que exige la norma, entonces uno no puede llegar al límite a decir, ve, mañana se me vence el plazo, voy a ir a mirar. No esperar que se raye esa fecha, sino no esperar, porque hay que tener prudencia, precisamente porque la autoridad tributaria exige una serie de requisitos que están consagrados en las normas, en los decretos especiales que rigen la materia, las resoluciones que se han expedido, y entonces es muy importante tener claridad frente a eso, y la recomendación es, si se va a hacer la solicitud de devolución, pues tener a mano los documentos y fijarse que se haga dentro del término. Bueno, interesante el planteamiento que nos hizo nuestra televidente de Bogotá. Claro que sí. Es que esto de lo tributario, el bolsillo, eso es complicado. Vamos con doña Clara desde Bello. Buenas noches, bienvenida a Su Caso en Casa. Sí, buenas noches. ¿Cuál es su inquietud? Mi inquietud es la siguiente. Yo vendí un apartamento en 2014. En 2016 me llegó una carta de que yo tenía que hacer esa declaración. Correcto. Resulta que la contadora se equivocó y me entregó a mí 2 recibos. Yo los llevé al banco para cancelarlos y el funcionario del banco me selló el que no era. Ajá. Luego a mí me tocó volver a cancelar eso. Entonces, según me dice la contadora, a mí me quedaría ese saldo a favor. Lo que no sé, yo cómo puedo reclamarlo o qué tengo que hacer. Muchas gracias a nuestra televidente. ¿Qué podría ocurrir ahí, doctor Wilmar Alfredo Campo Balbín? Pues habría que revisar en ese caso
el evento específico de la corrección, cuándo sucedió y bajo qué circunstancias. No podría yo en este momento decirle a ella qué tiene que hacer sin conocer en detalle qué fue lo que ocasionó esa modificación, cómo hizo la declaración. Creo que a través de la oficina con mucho gusto la podemos atender ese caso puntual, porque hay que revisar en cada oportunidad qué fue lo que sucedió y si la corrección fue oportuna o no. Si la corrección se hizo de acuerdo con la norma legal, hay varios tipos de corrección y cada tipo de corrección tiene un procedimiento determinado. Doctor Wilmar, ¿en qué casos es conveniente solicitar la devolución de los saldos? Yo le digo particularmente, a veces uno escucha decir, no, es mejor dejar ese saldito ahí como un colchoncito para que la DIAN no lo moleste a uno. Son cosas que se comentan y seguramente a su oficina llegan personas con esas inquietudes. Así es conversaciones que suelen ser muy habituales y es lo siguiente. Hay que definir, y mucha gente no lo hace, pero lo recomendable es definir un escenario tributario ideal, hacer una planeación tributaria durante el año. Fíjense que, por ejemplo, para este año 2017 tenemos ya todo el impacto de la reforma tributaria del año pasado. Entonces, la cedulación de las rentas de las personas naturales, de las que hemos hablado en varias oportunidades acá, se va reflejado en este año fiscal. Entonces, muchas veces, seguramente las personas que traían saldos a favor de periodos anteriores, pues va a ser la oportunidad en este año donde esos saldos a favor van a ser compensados con el impuesto a cargo que se va a generar este año, lo cual es muy interesante para determinar de manera previa. Normalmente a la oficina muchas veces la gente llega es cuando ya tiene el problema encima. Y es lo ideal es prever, porque incluso, claro, aquí decíamos que, y lo establece la ley, los cónyuges declaran por separado. Entonces, qué bueno sería, por ejemplo, una familia definir los costos y los gastos familiares de manera que puedan impactar tributariamente en uno de los dos cónyuges de acuerdo a sus necesidades tributarias. Y eso muchas veces lo que yo les recomiendo a mis clientes. A veces creen que porque el apartamento lo compraron entre los dos, entonces que declare uno de los dos y es suficiente. O definir, por ejemplo, los gastos de las pólizas de salud, el gasto, digamos, si de pronto da lugar a tener dependientes, entonces hacer la solicitud de dependientes, o si se tiene el crédito de vivienda, entonces definir si uno de los dos puede renunciar a ellos y lo comparten como se permite de acuerdo con la ley. Tener educación financiera, estrategias para hacer bien las cosas y tener saldos a favor más adelante también. Sí, y hay aspectos, por ejemplo, como la subcapitalización que también aplica a las personas naturales. El sobreendeudamiento, por ejemplo, el pago de intereses por sobreendeudamiento también limita las deducciones en el caso de las personas naturales. Entonces, hay muchos aspectos que hay que revisar en detalle y que con una buena planeación tributaria se pueden prever. Ahora, mucha gente define si tengo un saldo a favor porque yo quise, por ejemplo, no pedir los beneficios de retención en la fuente que la ley me da, para que al final mi impuesto de renta sea sopesado con las retenciones en la fuente, y si llega dado el caso un saldo a favor, pues lo compenso en el año inmediatamente siguiente. Es jugar con todas esas... Es jugar con esas variables. Con esas variables. Claro que Vamos sí. con don Darío desde Conquistadores. Gracias por llamarnos. ¿Cuál es su inquietud hasta ahora? Buenas tardes. Buenas. El tema pues no es con devoluciones, pero sí es un tema contable. Es cuando se cumple la condición de un fideicomiso civil, o sea que hay un fallecimiento, por ejemplo, al ceder un bien, ¿cómo es el tratamiento tributario? ¿Eso es ganancia ocasional? ¿Hay algo exento? Muchas gracias. Yo creo que don Darío nos estuvo llamando esta semana, que yo le estaba comentando antes de iniciar el programa, que había un televidente que estaba como inquieto con esa ganancia ocasional. Y muy interesante la pregunta de don Darío, porque llegamos al tema de la fiducia civil. Entonces, él está hablando del momento de la resolución, es decir, cuando se determina el traslado del bien hacia el beneficiario. El beneficiario, porque se cumplió una condición, bien sea la muerte. La condición. Entonces, bajo la condición modal, se da la condición, se concreta, y una vez se concreta, pues el fideicomisario tendrá que declarar no solamente los bienes, sino los frutos que generen esos bienes fideicomitidos. Entonces, indudablemente, allí estaremos en presencia de una ganancia ocasional, porque es un ingreso que es extraordinario, que bajo la condición del estatuto tributario se debe declarar como una ganancia ocasional. Ya habría que mirar si esa ganancia ocasional tendrá una parte exenta dependiendo de si surge, por ejemplo, en un proceso sucesoral, bajo la condición de un legado o bajo la condición de simplemente de una asignación forzosa. O sea que esa ganancia ocasional puede ser tanto en el fideicomiso civil como en la sucesión. En los dos escenarios. Exactamente, en los dos escenarios, que se utiliza mucho, sobre todo la fiducia civil, para esquemas de planeación también tributaria,
pero indudablemente en uno o en otro caso estaríamos frente a una ganancia ocasional y habría que mirar es la condición bajo la cual se reciben esos bienes del fideicomiso para poder decir, hombre, ¿cómo sería el tratamiento de esa ganancia ocasional si tendría, por ejemplo, una condición exenta porque proviene de un legado? También el tema tributario, ¿cierto? Claro, el legado, por ejemplo, o la asignación forzosa tendrá un tratamiento como ganancia ocasional y pues allí tendrá una parte exenta dependiendo de si está bajo esas circunstancias. Bueno, aquí estamos prendiendo, como decimos nosotros en el periodismo, televisores. Doña Marcela Beltrán desde Tunja, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su inquietud para el doctor Wilmar? Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su inquietud? A ver, lo que pasa es que al hacer la declaración de renta, pues me surgió un saldo a favor. Pero la contadora al realizar la declaración, pues hubo una equivocación porque en la DIAN aparecía un reporte de una venta de una casa que se hizo y existía una retención en la fuente de esa venta de 915 mil pesos, pero tal vez al hacer el reporte en la DIAN le aumentaron un cero, subió a 90 millones. A 9 millones, bueno, y un poquito más. Y entonces al hacer la declaración, pues salía un saldo a favor, porque fue una declaración compartida. Mi esposo compartía la mitad y yo compartía la otra mitad. Y se hizo la solicitud de devolución. Pero entonces, pues al revisar ya, porque pedimos una certificación ante una notaría, nos aparece que el saldo no corresponde a lo que aparecía en la DIAN. Doctor Wilmar, ¿ahí eso puede suceder? Eso sucede con mucha frecuencia y es delicado. Que decirle a la televidente y a todos nuestros televidentes, es la importancia de tener el acervo documental, todo el inventario de documentos necesarios para poder elaborar la declaración de renta. Predial, todos esos documentos que pide el contador generalmente. Si tienes bienes, entonces el certificado del predial o la escritura para tomar el mayor de los dos. Si hiciste una venta de un inmueble, de un activo, también. Entonces o la oficina de tránsito o el notario deberá expedir el certificado de retención en la fuente. Y ojo, que el saldo a favor está amparado finalmente en los certificados de retención en la fuente, que deben de cumplir además unos requisitos de ley, deben de estar expedidos de acuerdo a esas condiciones y no confiarse mucho con el reporte que aparece en la página de la DIAN, desde que la DIAN está mandando la información exógena, donde los terceros reportan a las personas y la DIAN lo que hace es tomar esa información y subirla a la página de la DIAN. O sea, analizarla si está correcta. Entonces, no se puede confiar tampoco de eso, porque si usted va a declarar con fundamento en esa información, no puede ocurrir lo que dijo la señora, que el reporte estuvo mal hecho. O puede suceder también que de pronto usted tiene un poquito de memoria en el tema tributario y se le olvida que generó algunos ingresos y solamente se acuerda los gastos. Después viene la sanción. Pasar. Entonces, claro, después viene la sanción porque la DIAN le va a decir, momentico, mire, usted me dijo que se ganó 100, pero en los reportes dicen que usted ganó 180. O usted no podía más o menos, de acuerdo con su situación, solicitar deducciones, sino hasta por tanto, pues usted está solicitando este otro tanto. Y en eso sí son juiciosos en la DIAN. Exacto. Entonces, en ese reporte de información exógena tributaria que hacen todos los obligados es el que se nutre para hacer el reporte que monta la DIAN en la página. Entonces, hay que tener mucho cuidado y sobre todo tener todo el soporte documental para poder tener la tranquilidad, porque también se va, Juan Carlos, en muchos casos, y lo sabemos, que se usurpan bases de datos para abusar, digamos, y poner gastos en cabeza de personas que no tuvieron nada que ver con esta empresa. Estamos con el doctor Wilmar hablando sobre esos beneficios que tendría uno cuando hay declaración de renta, esa posible devolución de saldos. Y eso es bien importante que lo analicemos con el doctor Wilmar. Vamos a una corta pausa y ya regresamos. Aspectos importantes para recordar sobre en qué casos hay saldos a favor por parte de la declaración de renta y por supuesto de la DIAN. Dentro del proceso de presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, es posible que se presente un valor a pagar, que no haya valor a pagar y que se presente un saldo a favor del contribuyente. En este último caso, la persona puede solicitar la devolución de ese saldo a su favor. El término para solicitar la devolución del saldo a favor es de 2 años, contados a partir del vencimiento del plazo para declarar. Si la persona imputa el saldo a favor de una declaración de renta a la del periodo siguiente, el término se cuenta a partir de la última declaración en la que se imputa el saldo a favor, pero si la declaración en la que se origina el saldo a favor
goza de firmeza especial, como el caso del IMAS 6 meses, deberá solicitarse el saldo dentro de este mismo plazo. La DIAN cuenta con un plazo de 50 días hábiles para devolver el saldo a favor, siempre que sea procedente. Si se hace uso del trámite de devolución con garantía otorgada por una entidad bancaria o compañía de seguros, el plazo para devolver será de 20 días hábiles. El saldo a favor se devuelve en dinero mediante el depósito en la cuenta de ahorros que informe el solicitante, pero si el monto a solicitar supera los 1.000 o las 1.000 VT, año 2017, valor VT 31.859 pesos, valor a 31.859.000 pesos, la devolución se hará mediante TIDIs, títulos de devolución de impuestos, los cuales, como cualquier título o valor, son transables de acuerdo con las condiciones del mercado. Bueno, teníamos a don Germán en la línea, pero entonces, doctor Wilmar, usted me hacía recordar algo importante y es sobre los términos. Claro que sí, ¿Qué hay que doctor tener en Juan cuenta Carlos. sobre términos en este tipo de Muy importante, y lo decimos al inicio, que si yo tengo un saldo a favor originado en la declaración y lo pretendo solicitar en devolución, tengo un término de 2 años para hacerlo, contado a partir del vencimiento del plazo para declarar. Pero si presenté la declaración bajo el IMAS en condición de empleado, esos términos se limitan a 6 meses. Ahora, ese saldo yo también lo puedo imputar, coloquialmente se le dice arrastrar, pero técnicamente es imputar el saldo a favor en el periodo fiscal inmediatamente siguiente, y ya entonces los términos correrían sobre esa declaración que se presentó, esa última. Ahora bien, la DIAN cuenta con 50 días para devolver ese saldo a favor, y esos días, como la norma los dice días, se entienden hábiles de acuerdo pues con el Código Civil. Claro. Y si se otorga una póliza con una compañía de seguros, se resume a 20 días. Ahora bien, si se presenta la solicitud dentro de los 2 meses siguientes al vencimiento del plazo para declarar o después de la última corrección, la DIAN, aparte de esos 50 días que mencionamos, va a tomar un mes adicional, porque va a decir, bueno, entonces está con un poquito de afán, entonces yo también voy a tomar un mes más para ver cómo es que es la situación. Doctor Wilmar, ahí leíamos para recordar de pronto un tema de cifras ahí para que nos ayude rápidamente para cerrar el programa de hoy. Si la suma pasa de cuánto a cuánto de le consigna, VTs. ¿qué eso significa? Porque ahí la unidad ya la unidad de valor tributario es la medida que se consagró desde el año 2006 para medir los temas en temas impositivos, sanciones, impuestos y demás. Entonces la norma dice, si el valor que usted solicita en devolución, por ejemplo, son 40 millones de pesos, entonces como los 40 están por encima de las 1.000 VTs, entonces la DIAN no te devuelve en dinero en tu cuenta de ahorros, sino que te devuelve en TIDIs. Y ya tú los TIDIs los negocias con... ¿Y qué son los TIDIs? Como unos títulos valores y unos títulos de devolución de impuestos que incluso algunas empresas lo utilizan para pagar impuestos y otros pues los convierten en dinero. Menos mal me ayudó, porque ahí leyendo, pues uno ahí, usted que es el contador, es el que sabe de estos temas. Doctor Wilmar Alfredo Campo Balbín, muchas gracias por estar con nosotros. Seguiríamos hablando de estos temas tributarios tan interesantes. Doctor Juan Carlos, gracias por la invitación, claro que sí. Estuvo con ustedes también Juan Carlos Hurtado Ochoa. No se pierdan de lunes a viernes Su Caso en Casa. Muchas gracias.